Si quieres uno, llévalo ahora, porque yo no puedo con los dos. La frase corta el aire de la mañana como cuchillo. La plaza, que hasta ese momento era solo ruido de colectivos y pasos apurados, se calla. La mujer, delgada, con el abrigo roto en un hombro, aprieta a dos bebés contra el pecho. Su rostro carga el cansancio de 1000 noches sin dormir. Los ojos, sin embargo, no titubean. Están firmes, como quien ya no tiene a dónde huir. Frente a ella, un auto negro y caro. La puerta trasera se abre despacio y de allí baja el hombre que un día prometió el cielo y después no contestó ni el teléfono. Él hace un gesto automático, como sacudiendo polvo del traje. No hay polvo. Lo que existe es la molestia de quien acaba de ser arrastrado a una historia que prefería borrar. Mira a la mujer como quien revisa un trámite, rápido, frío, sin alma. Los que pasaban bajan el paso. Algunos se ríen, otros murmuran. Una chica saca el celular y empieza a grabar. «Dios mío, qué escena», suelta alguien sin bajar la voz. «¿Te volviste loca?», pregunta él sin acercarse. El tono es bajo, pero la soberbia no necesita gritar. «Montar este circo. ¿Acá? Yo no tengo circo», responde ella, con voz quebrada y valiente. «Tengo hambre, tengo pañales contados, tengo 2 hijos que no busqué sola, no puedo criar a los 2. Los bebés, gemelos de pocos meses, giran la cara hacia el ruido del colectivo que llega. Uno se queja, buscando el pecho. El otro duerme, cansado, con la boquita entreabierta. El hombre aparta la vista, como si ver necesidad fuera demasiado indecente en plena calle. «Ese no es mi problema», suelta. «¿Cuántas veces tengo que repetirlo?». Una carcajada explota atrás. 2 chicos con auriculares al cuello mueven la cabeza con burla. «Mirá, novela en vivo, el millonario y la ex con mellizos». La palabra millonario llega a los oídos justos. Algunos lo reconocen. Lo vieron en tapas de revista, en fotos en el palco, en negocios que brillan en vidrieras. Otros solo ven un traje caro frente a una mujer desgastada por la vida. Y esas 2 visiones, la del lujo y la de la ruina, chocan en la misma escena. «Yo no pedí limosna», continúa ella, tragando las lágrimas. «Pedí responsabilidad, pero si no la tienes, entonces llévate uno». Y al decir «llévate», un temblor le recorre las manos. El bebé que buscaba el pecho despierta y suelta un llanto finito, como si sintiera que el mundo tiembla a su alrededor. El hombre da un paso atrás, no porque tema al bebé, sino porque la palabra «llévate» pesa. Trae contratos, abogados, pensiones, portadas, pruebas de ADN, vergüenza. Mira alrededor buscando una salida elegante. No hay. El auto ya no lo protege. El chofer finge leer algo en el tablero, invisible como corresponde a quien cobra por no existir. «¿Te escuchas?», pregunta él ahora con un brillo de fastidio. «¿Ofrecer un hijo así, como si fuera un objeto?» «Objeto fue lo que hiciste de mí cuando desapareciste», retruca ella sin gritar. «No quiero deshacerme de nadie, quiero salvar a los 2, y sola no puedo». Un murmullo recorre la pequeña audiencia. Una señora con bolsas de feria acomoda el pañuelo en la cabeza y lo mira como quien revisa fruta podrida. «Ayuda a la chica, hijo». «Eso no se hace». La joven del celular acerca la cámara, buscando lágrimas en el rostro de la madre, buscando la expresión del rico acorralado. El algoritmo adora un derrumbe público. «¿Cuánto querés?», lanza él, como si pagara una cuenta. La frase cae al piso con eco vacío. La señora de la feria respira ofendida. La madre sonríe con un gesto casi espasmódico. «¿Pensás que vine a vender a mis hijos? Pienso que viniste a dejarme en ridículo», rebate, avanzando medio paso, y el brillo metálico del reloj muerde la luz del sol. «Y eso sí, tiene precio». Ella respira hondo. La plaza desaparece, los colectivos se apagan, las risas se borran. Solo existe el peso de los 2 cuerpos en sus brazos y la urgencia de una decisión sin manual. «Vine porque no tengo otra puerta donde golpear».
Y porque, te guste o no, estos dos llevan la mitad de una sangre que también corre en vos. No hay veneno en sus palabras. Hay hechos, y el hecho es un espejo que muchos prefieren evitar. Él vuelve a esquivar. Media sangre no es prueba, ni compromiso, dice. Y el tono técnico regresa como si recitara cláusulas. ¿Querés hablar de sangre? Hace examen. ¿Querés hablar de ley? Busca abogado. ¿Querés hablar de hijos? Ocúpate de los tuyos. Yo me estoy ocupando, susurra ella, hasta donde me da la fuerza. Y entonces pasa algo inesperado. El bebé que dormía abre los ojos y por unos segundos enfoca el rostro del hombre. Esa mirada pura, sin idioma, sin interés, sin memoria de promesas, atraviesa defensas que el dinero no suele sentir. Él parpadea, incómodo consigo mismo. El corazón, traidor, se desacomoda un compás. «Mirá, tiene el mentón de él», dice uno de los chicos, riendo. «Copiar y pegar». El comentario enciende. La gente se acerca más. De pronto todos son expertos en genética. Todos juran ver parecidos en los ojos, en la nariz, en el silencio de los bebés. El hombre percibe la marea girar y la tapa con soberbia. «Basta. No voy a discutir mi vida acá». «¿Entonces dónde?», pregunta ella. «¿En el restaurante donde no puedo entrar? ¿En la oficina donde la recepcionista me frena? ¿En la cena de gala donde la luz es baja para que nadie vea quién sirve y quién come?» Él levanta el mentón. «Yo no te debo escenario». «Yo tampoco pedí escenario», responde ella. «Pedí pan». En el banco de la plaza, un anciano que estaba callado hasta ahora cierra un diario amarillento. Las manos tienen venas marcadas y el gesto es sereno, como quien señala un párrafo para retomar después. No dice nada. Todavía no. Solo observa. Los ojos, de quien ya vio muchos orgullos caerse, miden la escena con la precisión de un relojero. El chofer carraspea. «Doctor, el compromiso». El millonario mira el reloj otra vez. Los compromisos tienen la ventaja de ser excusas socialmente aceptables para escapar de batallas que no se quieren pelear. «No puedo quedarme», dice, y extiende la mano, no para tocar a los bebés, sino para empujar el asunto lejos de sí. «Te transfiero un monto. Arregla tu vida». «¿Cuánto vale un abrazo a las 3 de la mañana?», pregunta ella sin ironía. «¿Cuánto vale la fiebre que sube y no sabemos qué hacer? ¿Cuánto vale decir todo va a estar bien cuando ni vos lo creés? Decime el precio, que yo hago la transferencia». Las palabras descubren un terreno donde el dinero no sabe leer. El hombre no contesta. Su silencio queda cubierto por los ruidos del día. Un perro que ladra, una bocina impaciente, la voz del vendedor de lotería ofreciendo suerte en papelitos. La madre cierra los ojos un instante y al abrirlos brillan con una decisión que duele y fortalece al mismo tiempo. «No puedo criar a los dos», repite, más bajo, como quien confiesa un pecado que su propia conciencia ya perdonó. El brazo izquierdo tiembla, el derecho aprieta, da un paso, el mundo contiene la respiración. Y en la orilla de ese paso, en el milímetro que separa lo irreversible de lo todavía posible, el bebé que estaba por ser entregado suelta un llanto breve, agudo, como si pidiera voz. El otro, en un reflejo, responde con un gemido hermano. El sonido recorre la plaza y reorganiza las lealtades. «¿De verdad vas a hacer esto?», pregunta el hombre, ahora con una sombra de urgencia que no quiere admitir. «¿Vas a dejarme con un niño en brazos? ¿Acá? Voy a salvar a mis hijos como pueda», responde ella, «aunque tenga que partir mi corazón en dos». La señora de la feria se limpia los ojos con el dorso de la mano. La adolescente tiembla con la cámara. El video ya es tema antes de terminar. El anciano dobla el diario y se pone de pie, despacio, como quien respeta el peso del momento. El chofer acomoda el espejo. El millonario respira, cargado, como quien baja una escalera empinada por dentro. Y la madre da medio paso más. Entonces la sombra de alguien se interpone entre los dos. Un cuerpo que no empuja, sino que ocupa.
Una voz que no grita, pero clava. Nadie toca a ningún niño antes de escuchar lo que hay que decir. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué ahora? La plaza entera gira la cabeza al mismo tiempo. El reloj de la iglesia marca una hora que nadie registra. El sol se desliza un poco más arriba del edificio alto. Y en ese segundo suspendido, donde un destino casi se elige por falta de opción, algo o alguien cambia el rumbo de lo que parecía inevitable. Pero lo que va a decir, ¿alcanzará para impedir el corte en el corazón? ¿O ya llegamos demasiado tarde? El hombre que ahora se encogía frente a la multitud había tenido otro semblante en el pasado. Antes del brillo de las portadas y de la soberbia que lo seguía como sombra, fue apenas un muchacho ambicioso, de sonrisa fácil y palabras que sabían dónde tocar. Ella lo conoció una tarde cualquiera, detrás del mostrador de la panadería donde trabajaba. El olor a pan caliente impregnaba el delantal gastado que usaba, y la rutina, marcada por cambio contado y bandejas pesadas, parecía interminable. Él entró como quien ya era dueño del lugar, traje alineado, reloj brillante, pero la mirada relajada, casi juguetona. Pidió un café, pero lo que realmente buscaba era atención, y la consiguió. «No deberías estar acá detrás de este mostrador», dijo con una sonrisa torcida. «Tu lugar es del otro lado, disfrutando la vida». Ella rió, encontrando graciosa esa confianza exagerada. No sabía que esa frase sería el primer ladrillo de la cárcel dorada en la que terminaría. Días después, él volvió. Luego volvió otra vez. Flores discretas aparecieron, invitaciones a paseos que sonaban como rescates de una rutina sin color. Ella, cansada de ser invisible, se dejó ver. Las compañeras comentaban: «Cuidado con gente que tiene demasiado auto y poca historia». Pero el corazón, ingenuo, no escucha advertencias. Ella creyó que era amor. El noviazgo fue rápido, casi un torbellino. Restaurantes que nunca pensó pisar, risas en mesas iluminadas, regalos que escondían las primeras señales de control. «No uses esa falda, no te queda. No hables con fulano. No me gusta cómo te mira». Órdenes pequeñas, dichas con dulzura, que parecían cuidado. En el fondo, eran cadenas invisibles. Ella nunca pidió lujo. Soñaba apenas con respeto, pero para él, respeto no pasaba de moneda barata. Y cuando el fastidio llegó, fue tan repentino como su entrada en la vida de ella. Una llamada fría. No va más. Sin explicación, sin chance de respuesta. Su número bloqueado. La puerta cerrada. La noticia del embarazo llegó como un golpe doble. Alegría y miedo. Alegría por sentir dentro suyo el inicio de dos vidas. Miedo por saber que tendría que luchar sola. La panza creció sin testigos. Las náuseas, las noches sin dormir, las consultas rápidas en salitas de barrio. Todo sin la mano que prometió estar al lado. Y mientras ella estiraba cada moneda para sobrevivir, él aparecía en los diarios, sonriente, cortando cintas en inauguraciones, comentando negocios millonarios, posando junto a mujeres con vestidos brillantes. El contraste era cruel. Mientras ella juntaba monedas para comprar leche, él descorchaba champaña en fiestas. Las vecinas murmuraban. Unas, solidarias, llevaban una olla de sopa, un paquete de pañales, un consejo cariñoso. Otras, crueles, repetían que se metió porque quiso y un hombre rico no mira a una pobre sin motivo. Las palabras dolían tanto como el hambre. Cuando llegó el día del parto, la fría sala del hospital público fue escenario de una batalla silenciosa. Dos llantos se escucharon al mismo tiempo, dos corazones diminutos latiendo fuera de ella. Las enfermeras, agotadas, sonrieron por un instante. Ella, entre lágrimas y sudor, prometió en voz baja: «Voy a cuidar de ustedes, cueste lo que cueste». Pero el costo fue mayor de lo que cualquier promesa podía prever. La leche no alcanzaba, la ropa heredada se rompía, las cuentas crecían como maleza. Trabajos de limpieza, horas en casas ajenas, noches lavando ropa en pilas frías.
Todo para alimentar dos bocas hambrientas. Los brazos le dolían, pero no frenaban. Cada madrugada, entre biberones y llantos, pensaba en él. No con nostalgia, sino con rabia. ¿Cómo podía alguien negar la sangre que corría igual en las venas de esos pequeños? ¿Cómo podía dormir en sábanas caras mientras sus hijos temblaban en colchones gastados? El resentimiento se volvió coraje. Una tarde, después de ver la nevera casi vacía y a los niños peleando por un juguete roto, tomó la decisión. Enfrentaría el pasado, no por venganza, sino por supervivencia. Si tenía que humillarse delante de él para salvar a los niños, lo haría. Así llegó a la plaza con los dos en brazos y el corazón en la boca. La escena no era un arrebato, era la suma de dolores acumulados. Cada paso hasta allí llevaba noches de hambre, lágrimas escondidas en la almohada, preguntas sin respuesta. Mientras miraba al hombre de traje y su aire de desprecio, recordaba cada sonrisa falsa, cada promesa vacía. También rememoraba el primer contacto, la primera vez que creyó estar a salvo. Todo eso se desmoronaba allí, ante los ojos curiosos de extraños. «No puedo cuidar de los dos», había repetido, pero lo que su alma gritaba en realidad era «no puedo sola». Tú también eres padre, tú también eres parte. El millonario, sin embargo, no veía hijos. Veía amenaza, exposición, riesgo para su impecable imagen. Y el pasado, ese que había enterrado bajo pilas de dinero, volvía ahora en forma de dos bebés de ojos curiosos. Eran la prueba viviente de que la riqueza no borra el abandono, de que el poder no compra el silencio eterno, de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra un escenario, aunque sea una plaza cualquiera, frente a desconocidos, con el sol mostrando heridas que nadie ya podía fingir no ver. Y ese escenario improvisado apenas comenzaba a revelar las máscaras que caerían una a una. El aire parecía más denso, como si cada respiración costara. La madre miraba a sus hijos en los brazos y el corazón latía en desesperación. Repetir esa frase, «no puedo cuidar de los dos», habría una herida que no cicatrizaría jamás. Pero no había elección. O se rendía a la realidad, o los dos caían con ella. Las miradas de la multitud la atravesaban como hojas, unas compasión, otras desprecio, algunas mera curiosidad, como quien presencia un espectáculo gratis en la calle. Ella sabía que cada palabra sería repetida en susurros, quizás viralizada en videos. Pero en ese instante nada pesaba más que el hambre y el futuro de esos niños. Alzó el brazo derecho, como ofreciendo al bebé que descansaba en él. Las manos temblaban, no por debilidad, sino por dolor. «Llévatelo», dijo con un hilo de voz. El silencio que siguió fue tan profundo que el ruido lejano de un vendedor ambulante sonó como trueno. El millonario no se movió. La arrogancia que siempre lo protegía ahora luchaba contra un disgusto nuevo. Sus ojos se encontraron con los del pequeño por unos segundos, y en esa mirada limpia, sin juicio, había un reflejo que él había evitado desde el principio, la propia semejanza. Una risa socarrona cortó el aire. «Mira», lo ofreció como si fuera mercancía, dijo un hombre al fondo. Otro añadió, «debería aceptarlo. Al menos pagaría la deuda de sangre». Los comentarios eran cuchillos que él intentaba ignorar, pero sabía, cada palabra del público era una piedra lanzada contra su reputación. Con voz fría, el millonario respondió, «No tenés idea de lo que decís. Entregar un hijo, eso es una locura. Loco es ver a dos niños pasar hambre y no tener fuerzas para darles lo básico», replicó ella con firmeza. «Preferiría morir, pero si es por su supervivencia, me parto el corazón en dos». La multitud murmuró. Una señora se secó las lágrimas. Un joven negó con la cabeza, incrédulo. La mujer estaba entregando su alma frente a todos, y eso no era teatro, era desesperación. El millonario sintió la presión subir,
Necesitaba responder, controlar la situación. Entonces, con ironía venenosa dijo, «Este tiene mis ojos, quizá hasta lo aceptaría, no porque lo quiera, sino porque vos no vales nada. Quizá conmigo tenga futuro». Esas palabras cayeron como piedras. La madre abrió los ojos con horror y los bebés, como si notaran la tensión, empezaron a llorar al mismo tiempo. El sonido llenó la plaza de una manera casi insoportable. La gente se movió inquieta, algunos indignados, otros ansiosos por el desenlace. «Me llamás nada, pero olvidás que ese nada antes fue todo para vos», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «Y ahora, delante de todos, mostrás lo que sos en verdad, un hombre que huye de su propia sangre». Él dio un paso al frente, intentando imponer dominio, pero cada palabra suya parecía resbalar, incapaz de borrar la escena. «Te estás destruyendo sola. Esta escena, este drama, nadie va a tener lástima. Solo va a probar que no mereces nada». La madre sintió que las piernas le flaqueaban, pero el corazón se mantuvo firme. Miró otra vez a los gemelos, y la idea de perderlos le desgarró el alma. Era como si cada fibra del cuerpo gritara contra la posibilidad de separarlos, pero al mismo tiempo la realidad la empujaba. Un dilema imposible, sacrificar una parte para salvar el todo. La plaza parecía contener la respiración. Todos esperaban el gesto final. Ella entregar al bebé, él aceptar o rechazar, y la vida seguir rota. Entonces una voz inesperada cortó el aire, la misma voz grave del anciano que antes había cerrado el diario. «Antes de que cualquier niño cambie de brazos, la verdad tiene que ser dicha». Todos se giraron hacia él. El hombre caminaba despacio, pero cada paso tenía un peso de autoridad que ni el millonario podía ignorar. Las arrugas en el rostro mostraban años de experiencia y los ojos, firmes, no temblaban frente a nadie. Podés intentar engañar con tratos, podés comprar titulares, podés incluso huir de recuerdos, pero no se escapa de la verdad para siempre, dijo, mirando fijo al millonario. El silencio volvió, más denso que antes. El bebé seguía llorando, pero ahora su llanto parecía música de fondo para la revelación que se acercaba. La madre, confundida, miró al anciano como quien mira una esperanza desconocida. El millonario, en cambio, sintió la espalda erizarse. Conocía esa mirada. Sabía que no era la de un curioso cualquiera, y por un momento el traje caro no alcanzó de escudo. El anciano se detuvo entre los dos. «Nadie va a llevarse a ningún niño hasta que todo salga a la luz, porque este peso que la señora carga en los brazos no es solo de ella, es de todos los que callamos mientras la verdad era enterrada». La multitud, atónita, se acercó más. Era como si la plaza entera se hubiera convertido en un tribunal improvisado. La madre respiró hondo. El millonario apretó los puños y, antes de que se tomara cualquier decisión, el pasado amenazaba con abrir puertas que él juraba cerradas para siempre. Las palabras del anciano resonaron como martillazos en hierro frío. Pero, antes de que hicieran efecto, la multitud, excitada por el espectáculo, empezó a reaccionar con más crueldad. El murmullo se transformó en carcajadas en algunos rincones. Otros, en lugar de compasión, lanzaban veneno disfrazado de opinión. «Miren eso, ahora hasta abogado de plaza quiere dar cátedra», se burló un chico con gorra torcida, masticando chicle. «Esto no es problema nuestro. Si no puede criarlos, que entregue uno y ya», agregó una mujer de brazos cruzados, con el celular apuntando, grabando cada segundo. El millonario aprovechó el coro. Enderezó los hombros y levantó la voz, intentando recuperar el control de la escena. «Ven, esto es lo que pasa cuando se mezcla desesperación con irresponsabilidad. Ella no es víctima, es elección. Siempre fue elección». La madre cerró los ojos un instante. Quiso tapar los oídos de sus hijos, pero no había cómo. El peso de las palabras era mayor que el de los cuerpos en sus brazos.
Aún así, no se quebró. Abrió los ojos con firmeza y enfrentó cada rostro burlón que la hería. Ustedes creen que yo elegí el hambre, que elegí noches sin dormir, ropa prestada, puertas cerradas. Yo no pedí lujo, pedí respeto, y él me lo negó. Pero, en lugar de respeto, la respuesta fue risa. Dos jóvenes, carcajeando, empezaron a señalar a los bebés. Miren, miren, la nariz es igualita, no hay forma de negarlo, está en la cara. Entonces, asumílo, millonario, o vas a decir que es casualidad. El millonario apretó los dientes, pero fingió desdén. No voy a responder a chistes de calle. En el fondo, sin embargo, sentía la presión aumentar. Cuanto más la gente encontraba parecido en los gemelos, más su máscara se agrietaba. La madre intentó hablar, pero una voz femenina interrumpió. Si quería buena vida, tenía que haber retenido al hombre cuando pudo. ¿Ahora viene a llorar acá? Se hace la mártir. Las palabras fueron puñales. El corazón de ella sangró, pero la mirada no vaciló. Acercó el rostro a sus hijos y susurró bajito como promesa. Ustedes no son carga, son la razón por la que todavía estoy de pie. El anciano intentó intervenir. Tengan vergüenza, estamos hablando de criaturas. No se ríe del dolor de una madre. Pero las risas siguieron. La crueldad de la multitud parecía alimentarse del bochorno del millonario, como si en cada burla él pudiera esconderse tras un muro de voces. «Que entregue ya a uno y listo», dijo un hombre de camisa remangada, mirando impaciente su reloj. «Está atrasando a la gente». «Esto ya es un show», agregó otro, activando la cámara del celular. «Quiero ver si este video no se hace viral». El millonario respiró profundo y con falsa calma dijo, «¿Ven? Hasta ellos saben que estás haciendo el ridículo. Te humillás sola, y yo no tengo nada que ver con eso». La madre, sin embargo, no soportó más el coro de burlas. El dolor se transformó en valentía. Enderezó la espalda, alzó más alto a los hijos y gritó, con voz quebrada pero firme, «Ustedes se ríen de mí porque nunca sintieron lo que es elegir entre comer o dar de comer. Se burlan porque nunca tuvieron que pedir un remedio prestado para bajar fiebre en la madrugada. Me llaman ridícula, pero yo todavía estoy aquí, peleando por ellos». El silencio cayó pesado. La plaza entera sintió el golpe de esas palabras. Él dio un paso al frente, intentando imponer dominio, pero cada palabra suya parecía resbalar, incapaz de borrar la escena. «Te estás destruyendo sola. Esta escena, este drama, nadie va a tener lástima. Solo va a demostrar que no mereces nada». La madre sintió que las piernas le fallaban, pero el corazón se mantuvo firme. Volvió a mirar a los gemelos, y la visión de perderlos le partió el alma. Era como si cada fibra de su cuerpo gritara contra la idea de separarlos, pero, al mismo tiempo, la realidad la empujaba. Un dilema imposible, sacrificar una parte para salvar el todo. La plaza parecía contener el aire. Todos aguardaban el gesto final, que ella entregara al bebé, que él aceptara o negara, y la vida siguiera hecha pedazos. Entonces, una voz inesperada cortó el silencio. Era la voz grave del anciano que antes había cerrado el diario. Antes de que cualquier niño cambie de brazos, la verdad tiene que salir. Todos giraron hacia él. Caminaba despacio, pero cada paso tenía un peso de autoridad que ni el millonario podía ignorar. Las arrugas en su cara mostraban años de experiencia, y sus ojos firmes no se bajaban ante nadie. Podés engañar contratos, comprar portadas, hasta escapar de recuerdos, pero no es capaz de la verdad para siempre, dijo, mirando al millonario. El silencio volvió, más espeso. El bebé seguía llorando, pero ahora su llanto era música de fondo de lo que se venía. La madre, confundida, lo miró como quien ve una esperanza desconocida. El millonario, en cambio, sintió la piel erizarse. Conocía esa mirada. Sabía que no era de un curioso cualquiera. Y por un momento, el traje caro no alcanzó para cubrirlo.
El anciano se detuvo entre los dos. Nadie se lleva a ningún niño hasta que todo se diga, porque este peso que la señora carga no es solo de ella, es de todos los que callamos mientras la verdad fue escondida. La multitud, sorprendida, se acercó más. La plaza parecía un tribunal improvisado. La madre respiró profundo. El millonario apretó los puños, y antes de que nada se resolviera, el pasado amenazaba con abrir puertas que él juraba cerradas. Las palabras del anciano golpearon como martillo en hierro frío. Pero antes de que surtieran efecto, la multitud, excitada por el espectáculo, reaccionó con más crueldad. El murmullo se volvió carcajadas en algunos rincones. Otros, en lugar de compasión, lanzaban veneno disfrazado de opinión. «Miren eso, ahora hasta abogado de plaza quiere dar sermón», se burló un chico con gorra torcida, mascando chicle. «Esto no es asunto nuestro. Si no puede criarlos, que entregue uno y listo», agregó una mujer de brazos cruzados con el celular grabando todo. El millonario aprovechó el coro. Enderezó los hombros y levantó la voz, queriendo recuperar el control. «¿Ven? Esto es lo que pasa cuando se mezcla desesperación con irresponsabilidad. Ella no es víctima, es elección. Siempre fue elección». La madre cerró los ojos por un instante. Quiso tapar los oídos de los hijos, pero no pudo. El peso de las palabras era más fuerte que sus cuerpos en brazos. Aún así, no se dobló. Abrió los ojos firme y enfrentó cada rostro burlón que la hería. «Creen que yo elegí el hambre, que elegí noches sin dormir, ropa prestada, puertas cerradas. No pedí lujo, pedí respeto». Y él lo negó, pero en lugar de respeto la respuesta fue risa. Dos jóvenes carcajeando señalaron a los bebés. «Miren, miren, la nariz es igualita, no hay forma de negarlo». «Entonces, asumí millonario, ¿o vas a decir que es coincidencia?». El millonario apretó los dientes, pero fingió desdén. «No voy a responder a bromas de calle». En el fondo, sin embargo, la presión lo ahogaba. Cuanto más la gente veía parecido en los gemelos, más se rompía su máscara. La madre intentó hablar, pero una voz femenina cortó. «Si quería buena vida, tenía que haberlo retenido cuando pudo. Ahora viene a llorar acá, se hace la mártir». Las palabras fueron cuchillos. El corazón de ella sangró, pero la mirada no tembló. Acercó el rostro a sus hijos y susurró bajito, como promesa: «Ustedes no son carga. Son la razón por la que sigo de pie». El anciano intentó intervenir. «Vergüenza. Estamos hablando de criaturas». No se ríe del dolor de una madre. Pero las risas siguieron. La crueldad de la gente parecía alimentarse de la incomodidad del millonario, como si cada burla lo escondiera tras un muro de voces. «Que entregue ya a uno y termine con esto», dijo un hombre de camisa arremangada, mirando el reloj con fastidio. «Esto ya es un show», soltó otro, encendiendo la cámara del celular. «Quiero ver si este video no se hace viral». El millonario respiró hondo y, con falsa calma, dijo: «Ven, hasta ellos saben que estás haciendo el ridículo. Te humillás sola, y yo no tengo nada que ver». La madre, sin embargo, no soportó más el coro de burlas. El dolor se convirtió en coraje. Enderezó la espalda, levantó más alto a los hijos y gritó, con voz quebrada pero firme: «Ustedes se ríen de mí porque nunca supieron lo que es elegir entre comer o dar de comer. Se burlan porque nunca tuvieron que pedir un remedio prestado para bajar fiebre en la madrugada. Me llaman ridícula, pero todavía estoy acá, luchando por ellos». El silencio cayó pesado. La plaza entera sintió el golpe de esas palabras. Hasta los que se burlaban bajaron la mirada por un instante. Los gemelos lloraban fuerte ahora, como si respondieran al coro de crueldades, y el llanto de los inocentes era imposible de ignorar. El anciano, firme, puso la mano en su hombro y dijo: «No te preocupes, la burla siempre fue el arma de los cobardes. Pero la cobardía no deja herederos, no escribe historia. La verdad sí, y recién empieza a decirse aquí». El millonario, incómodo, lanzó una mirada de desprecio, pero en el fondo
Sintió la base tambalear. La risa de la gente ya no le servía de escudo. Al contrario, comenzaba a volverse contra él, revelando una verdad que la soberbia intentaba negar. La madre respiró hondo, con los ojos húmedos, y apretó más fuerte a sus hijos. Estaba sola, sí, pero no vencida, porque cada burla que recibía la hacía más fuerte. Y el millonario, al notar que el terreno se le escapaba, decidió dar el siguiente paso, uno cruel. El silencio después del grito de la madre aún flotaba en el aire cuando el millonario acomodó el saco, respiró hondo y avanzó. La multitud, curiosa, se abrió sola. El llanto de los gemelos retumbaba como martillo en el pecho de todos, pero él, frío como piedra, no mostró señal de debilidad. Con un gesto lento, casi calculado, señaló al bebé que la madre tenía en el brazo derecho. «Este de aquí», dijo inclinando el rostro, «tiene algo de mí. La barbilla, tal vez. Los ojos. Es imposible no notarlo». La gente reaccionó al instante con murmullos. Algunos asintieron, otros rieron, otros se miraron como quien por fin oye la verdad salir de su boca. La madre, sin embargo, sintió el cuerpo estremecerse. Era como si él le arrancara otro pedazo del alma con esas palabras. «Entonces, ¿lo admitís?», preguntó ella con la voz quebrada por la ansiedad. Él arqueó una ceja y dejó escapar una sonrisa irónica. «Admitir, solo dije que se parece, pero sin prueba. Cualquiera habla lo que quiere. Más vos, que adorás el espectáculo». La crueldad del tono provocó risas nerviosas en algunos. Otros, indignados, negaron con la cabeza. El anciano entrecerró los ojos, pero se mantuvo en silencio, observando el juego sucio. La madre apretó más al bebé, como queriendo protegerlo de esas palabras. «No es espectáculo, es vida. Son tu carne, tu sangre. No hace falta papel para probar lo que todos ya ven». El millonario, impaciente, hizo un gesto para que ella se acercara. «Mostrá su cara. Quiero verlo mejor». Ella dudó. Ese pedido parecía menos reconocimiento y más posesión, como si quisiera inspeccionar un objeto. Pero, rodeada de miradas, dio un paso y mostró al pequeño envuelto en una manta gastada. Él inclinó el rostro. Por un instante, su máscara de soberbia se quebró. Los rasgos del bebé eran innegables, la misma mirada curiosa, la misma curva en los labios, hasta la forma de la nariz lo recordaba a él. Un reflejo inocente que gritaba verdad. La multitud reaccionó al unísono. «Es igualito, no puede negarlo, está en la cara». El millonario retrocedió medio paso, tragando seco, pero enseguida recuperó la frialdad. «Tal vez acepte llevarlo conmigo», dijo con crueldad. «No porque lo quiera, sino porque contigo no tiene futuro. Se va a hundir en la miseria. Conmigo, al menos, tendría oportunidades». El corazón de la madre se desplomó. El mundo giró. Lo que él ofrecía no era ayuda, era un secuestro disfrazado de bondad. Arrancarle la mitad para después tirarla a la nada, como si nunca hubiera existido. «¿Decís que solo te llevas a uno?», preguntó ella sin aire. Él sonrió de lado. «Uno es suficiente. 2 sería demasiado hasta para mí. Y seamos sinceros, deberías agradecerme. Te doy la oportunidad de que al menos uno se salve. Mejor que verlos hundirse con vos». La gente se dividió. Algunos negaban indignados. Otros murmuraban que quizá era la única salida. Un hombre gritó: «¡Aceptá, mujer! Por lo menos uno tendrá vida buena». Esas palabras le atravesaron el alma como cuchillos. Sintió los ojos arder. Su brazo izquierdo temblaba, abrazando al otro bebé que lloraba sin entender. ¿Cómo separar hermanos? ¿Cómo elegir uno para el lujo y otro para la penuria? La idea era más cruel que el hambre. «No me das elección, me estás arrancando lo que me queda», dijo ella, con lágrimas corriendo por la cara. El millonario cruzó los brazos, firme. «Llámalo como quieras.
Pero es la mejor solución para todos. El anciano dio un paso al frente. Su voz grave cortó el aire. ¿La mejor solución? ¿Para quién? ¿Para vos, que limpias tu conciencia frente a desconocidos? ¿O para ella, que va a dormir cada noche oyendo el eco del hijo que perdió por el orgullo de un hombre? El silencio fue inmediato. El millonario lanzó una mirada de furia al anciano, pero no contestó. El público, en cambio, comenzó a agitarse. La verdad desnuda, dicha en voz alta, pesaba en el aire. La madre, entre sollozos, negó con la cabeza. No puedo separarlos. Son parte uno del otro. Si se llevan a uno, mueren los dos. El millonario, helado, replicó. Entonces prepárate para verlos caer juntos, porque conmigo al menos uno tendría futuro. La plaza entera contuvo el aire. El dilema estaba puesto, cruel e implacable. El llanto de los gemelos crecía, como si sintieran la tensión que los envolvía. La madre los abrazó contra el pecho, como quien intenta coser un corazón roto antes de que se parta del todo. Y, en ese instante, todos entendieron. El verdadero peso de la decisión no estaba en entregar o no a un hijo. Estaba en enfrentar la arrogancia de un hombre capaz de usar hasta inocentes como trofeos de poder. La escena aún no tenía final, pero todos sabían que, a partir de ahí, nada sería igual. La madre respiró hondo. El pecho le ardía, no solo por el peso de los gemelos, sino por la avalancha de emociones que la oprimían. El millonario, frío, seguía mostrando su mirada de superioridad. La multitud, dividida, murmuraba entre sí, como si juzgara qué lado merecía respeto y qué lado desprecio. Ella sabía, si no hablaba ahora, si no mostraba la verdad desnuda, sería devorada por la burla y el desdén. Apretó a los gemelos con firmeza. Levantó el rostro empapado de lágrimas y con la voz temblorosa pero encendida, lanzó. Se ríen de mí, porque nunca supieron lo que es pasar noches enteras despierta con dos niños en brazos y nada para darles de comer. Me llaman ridícula porque nunca tuvieron que elegir entre comprar pan o pagar alquiler. Se burlan porque no saben lo que es trabajar todo el día y aún así volver a casa y encontrar la heladera vacía. Las palabras retumbaron en la plaza. Algunos que reían se callaron, incómodos. Una mujer con bolsas pesadas inclinó la cabeza, conmovida. Un joven al fondo murmuró, «Es verdad, hablamos demasiado sin saber». Pero ella no se detuvo. La desesperación se había convertido en coraje. Limpié pisos de madrugada para poder comprar un paquete de pañales. Me arrodillé ante vecinos para pedir un poco de leche. Pasé hambre para que ellos pudieran llenarse. Y aún así estoy acá, de pie, con los dos en brazos. No porque sea fácil, sino porque soy madre, y una madre no abandona. Su voz era un trueno. El millonario apretó los labios, incómodo. El anciano observaba, firme, como si cada frase levantara la dignidad de la mujer frente a todos. Ella se volvió directo hacia el hombre que la humillaba. Decís que uno tendría futuro contigo. Pero ¿qué es futuro sin amor? ¿Qué es riqueza sin abrazo? Nunca sentiste fiebre en la madrugada. Nunca corriste con un niño en brazos al hospital. Nunca escuchaste el silencio del hambre dentro de casa. Yo viví todo eso, y sigo viva, porque luché por ellos. La multitud reaccionó. Los murmullos se volvieron aplausos tímidos. La mujer de la feria aplaudió primero. Después, otros la siguieron. No era un aplauso de show, era de respeto. El millonario, al verlo, entrecerró los ojos, irritado. «Esto es manipulación barata», dijo queriendo recuperar el control. «Historias inventadas para hacerse la víctima». Pero el efecto fue el contrario. Un hombre de traje arrugado que había escuchado en silencio, gritó, «Si es invento, ¿por qué los chicos son igualitos a vos? ¿Por qué estás tan nervioso?» El coro de la multitud creció en acuerdo. La madre aprovechó. Alzó a los gemelos como estandartes vivos. «Estos son mis hijos. No voy a elegir a uno para tirarlo. No voy a arrancar un pedazo de mi corazón para aliviar tu conciencia.
Si sobreviven, será conmigo. Si caen, caerán en mis brazos. Pero no los entregaré a un hombre que nunca supo lo que es amar. El llanto de los bebés se calmó un instante, como si el calor de su voz bastara para tranquilizarlos. El silencio que siguió fue roto solo por los aplausos, ahora más fuertes. La vergüenza empezaba a cambiar de lado. El millonario intentó mantener la pose, pero su rostro lo traicionaba. El anciano entonces habló bajo, pero con autoridad. ¿Lo ve? Esta mujer tiene más valor con ropa rota que usted con sus trajes caros. Y el valor, señor, no se compra. La madre, con lágrimas corriendo, sonrió por primera vez. No era sonrisa de triunfo, sino de resistencia, de quien sabe que aún vendrán tormentas, pero ya no está sola. La multitud, que antes se burlaba, comenzaba a callar ante la verdad. La risa cedía lugar a la vergüenza, y su valentía se convertía en espejo que nadie quería mirar. El millonario, sintiendo la marea volverse en su contra, respiró hondo y decidió reaccionar de otro modo. Si no podía ganar con indiferencia, usaría la arrogancia. Y entonces impuso condiciones crueles, intentando girar el juego a su favor. El millonario acomodó el saco, respiró profundo, y frente a la gente que ya lo señalaba, dejó escapar una sonrisa helada. Era el tipo de sonrisa que esconde veneno tras los dientes. ¿Crees tanto que reconozca a esos hijos?, dijo, cruzando los brazos. Entonces tendrás que aceptar mis condiciones. Nada viene gratis, y menos cuando lo que está en juego es mi nombre, mi patrimonio y mi imagen. La plaza quedó muda. El viento levantaba polvo como tambor invisible. Todos esperaban sus próximas palabras como quien aguarda la sentencia de un juez. El millonario continuó. Si me llevo a uno conmigo, firmarás un papel renunciando a todos tus derechos. Ni un pedido de pensión, ni escándalos en redes, ni contacto alguno. Vas a desaparecer de su vida como si nunca hubieras existido. Solo así acepto. El impacto recorrió a la multitud como descarga eléctrica. Algunos se taparon la boca. Otros negaron con la cabeza, indignados. El anciano, con la mirada firme, dio un paso al frente, pero la madre levantó la mano, pidiendo silencio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban encendidos. ¿Quieres arrancar a mi hijo y borrar a la madre de su historia? ¿Quieres convertirlo en trofeo, sin raíz, sin verdad? Quiero darle un futuro que vos no podés ofrecer, respondió el millonario, seco. Conmigo tendrá estudio, comodidad, oportunidades. Contigo, hambre y vergüenza. Solo pongo orden en lo que vos misma confesaste no poder sostener. El peso de esas palabras agitó a la multitud. Algunos, más prácticos, susurraban, al menos el chico tendría todo. Otros indignados decían, eso no es propuesta, es secuestro. La madre respiró hondo, apretó a los gemelos contra el pecho y habló fuerte, para que todos oyeran. Puede que no tenga lujos, pero tengo amor. Y el amor no se negocia con contratos. El amor no necesita papeles para existir. No voy a firmar nada que robe a mis hijos el derecho de saber quiénes son y de dónde vienen. El millonario entrecerró los ojos, molesto. Entonces no te quejes después. La vida es cuestión de elecciones, y vos estás eligiendo el fracaso para ellos. El anciano intervino, su voz grave cortando el aire como cuchillo. El fracaso no es de ella. El fracaso es de quien lo tiene todo y aún así no sabe ser humano. La riqueza puede comprar silencio, pero no borra la verdad que grita en los ojos de esos niños. Algunos en la multitud aplaudieron las palabras del anciano. Otros grababan cada segundo, seguros de que el video correría por toda la ciudad antes del atardecer. El millonario, viendo que perdía terreno, levantó la voz con desafío. Muy bien, si de verdad quieren probar que soy el padre, traigan un examen. Hasta entonces no soy más que blanco de chantaje, y aviso, si esto sigue, mis abogados actuarán. Ellos saben enterrar casos como este antes de que lleguen al tribunal. La amenaza cayó como veneno en el aire.
La madre cerró los ojos un instante buscando fuerzas. El corazón le decía que luchara, pero la razón temía las consecuencias de enfrentar a un hombre tan poderoso. El público esperaba su respuesta. Algunas miradas estaban llenas de compasión, otras seguían dudosas, pero todos querían ver el próximo paso de esa guerra desigual. Ella abrió los ojos, inundados de lágrimas, pero levantados como cuchilla. Podés tener dinero, abogados, portadas, pero yo tengo la verdad, y la verdad no se entierra. Si hace falta, voy a gritar hasta quedarme sin voz. Si hace falta, voy a enfrentar al mundo, pero no voy a firmar la sentencia que mata la mitad del corazón de mis hijos. La plaza estalló en murmullos, algunos aplaudiendo, otros discutiendo. El millonario, acorralado, endureció la expresión, notando que cuanto más hablaba, más dejaba ver al hombre frío que realmente era. Y en ese momento, todos entendieron que la lucha estaba lejos de terminar. Con cada palabra, con cada condición cruel, el peso crecía, y la batalla se acercaba al punto de no retorno. El aire estaba estancado, ni el viento se atrevía a cruzar la plaza. La madre, temblando, sostenía a los gemelos como a su propio corazón partido en dos. El millonario, impasible, esperaba que cediera a sus condiciones despiadadas. Y la multitud, en silencio, observaba como si fuera una obra de teatro donde todos sabían que el próximo acto sería devastador. Ella miró a los dos pequeños. El del brazo derecho se quejaba bajito buscando un abrazo más firme. El del izquierdo dormía con la boca entreabierta. ¿Cómo elegir? ¿Cómo separar lo que nació junto, lo que compartió el mismo vientre, el mismo llanto, el mismo calor? Su voz salió casi en susurro. Yo no sé si puedo. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos decían, va a entregarlo. Otros murmuraban, no lo hagas. El millonario, frío, avanzó un paso y extendió las manos. Decidí de una vez. No tengo todo el día. Las piernas de ella flaquearon. El brazo derecho comenzó a ceder, como si el peso del bebé fuera más grande que toda su fuerza. Las lágrimas corrían sin freno. El mundo giraba en torno a ese gesto, entregar o no entregar. De repente el bebé que estaba por ser entregado soltó un llanto agudo, desesperado, como si presintiera el destino que se acercaba. El otro, en reflejo, lloró también, formando un coro de dolor que erizó la piel de toda la plaza. Ellos lo saben, murmuró la mujer de la feria con la voz quebrada. Estos niños lo saben. La madre, en desesperación, cerró los ojos. Estaba a punto de ceder cuando una voz grave interrumpió el momento. ¡Basta! El silencio cayó como una cortina pesada. Todos se giraron hacia la figura que avanzaba lentamente. Era el mismo anciano que ya había hablado, pero ahora su postura era distinta, firme, inquebrantable, como quien lleva un secreto que no puede seguir callado. Avanzó hasta colocarse entre la madre y el millonario. Levantó la mano, bloqueando el gesto de entrega. Nadie toca a ningún niño antes de escuchar lo que tiene que ser dicho. El millonario frunció el ceño, irritado. ¿Quién sos vos para meterte aquí? El anciano, sin temblar, lo encaró de frente. Soy alguien que vio demasiado, que sabe demasiado, y que ya no puede callar. Podés engañar contratos, comprar abogados, manipular periódicos, pero no podés engañar a la verdad. Y hoy, la verdad llegó a su hora. La multitud contuvo el aire. La madre, confundida, abrazó más fuerte a los niños, como si esa intervención fuera la última barrera contra la pérdida. El anciano continuó. Todos aquí ven el rostro de estas criaturas. Todos saben quién es el Padre, pero lo que muchos ignoran es que ya huiste antes. Huiste de la responsabilidad, huiste de otros que también llevaban tu sangre, tapaste escándalos, compraste silencios. Yo lo sé, porque más de una vez me llamaron para borrar tus huellas, y no lo hago más. El impacto recorrió la plaza. Algunos se miraron, atónitos. El millonario se puso pálido, pero intentó recuperar la postura. Mentiras,
Palabras de un viejo resentido, no se dejen engañar. Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. La máscara empezaba a resquebrajarse. La madre, asustada, preguntó: «¿Usted está diciendo que no soy la única?» El anciano asintió, despacio: «No sos la primera, pero podés ser la última en callar, porque ahora no estás sola, estás delante de todos, y la verdad ya no cabe debajo de ninguna alfombra». El llanto de los gemelos, hasta entonces fuerte, se calmó, como si incluso ellos esperaran lo que vendría. La plaza, tomada por curiosidad e indignación, se inclinaba contra el millonario. El propio aire parecía exigir confesión. El millonario entonces explotó: «¿Creen que llegué a donde llegué siendo santo? ¿Creen que la riqueza se construye con buenas intenciones? Hice lo que tenía que hacer, y lo haría otra vez». Las palabras salieron como veneno, pero también como confesión. La multitud reaccionó indignada. «¡Vergüenza!», gritó alguien. «¡Monstruo!», bramó otro. Celulares se alzaron, filmando cada detalle, cada gesto, cada palabra. La madre, aún entre lágrimas, levantó a sus hijos como estandartes. Entonces todos escucharon. Él mismo admitió que no tiene corazón, que jamás será padre de verdad. Y yo no entrego a mis hijos. Prefiero luchar sola antes que dejarlos como trofeos de un hombre sin alma. La plaza estalló en aplausos y gritos. La vergüenza, que antes pesaba sobre la madre, ahora caía por completo sobre el millonario. El anciano, firme, se volvió hacia ella y dijo con voz serena: «Hoy venciste lo más difícil, venciste el miedo a hablar. Lo demás es solo consecuencia». El millonario, acorralado, buscaba una salida, pero ya no había rincones donde esconderse. La multitud lo condenaba, no en tribunales, sino en el juicio implacable de las miradas. La escena llegaba a su punto más alto, y todos sabían que a partir de allí nada volvería a ser como antes. El millonario intentaba mantener la pose, pero el sudor en su frente delataba lo que el traje caro no podía ocultar: miedo. El anciano avanzó un paso más, firme, y su voz resonó clara como campana. Lo oyeron. Él mismo confesó: «Pero lo que quizás no sepan es que yo estuve a su lado cuando esos negocios sucios empezaron. Fui abogado, asesor, cómplice involuntario de cada contrato que borraba vidas e historias. Y puedo asegurar, estos niños no son los primeros en cargar con el peso de su abandono». El murmullo se expandió por la plaza como ola. Personas se miraban indignadas, otras alzaban aún más los celulares, captando cada segundo. Algunos gritaban: «¡Siga hablando! ¡Cuéntelo todo!». El millonario levantó la mano, intentando imponer autoridad. «¡No le crean! Este viejo delira. ¡No tiene pruebas!». El anciano sonrió de lado, con amargura. «¿Pruebas? Guardé cada documento que mandaste destruir. Contratos falsos, acuerdos de silencio, transferencias para callar bocas. Olvidaste que no todo hombre se vendió a tu fortuna. Vi niños ser negados, vi madres ser aplastadas, y siempre me pregunté hasta cuándo el silencio me perseguiría. Hoy encontré la respuesta: hasta este momento». La multitud reaccionó como pólvora encendida. «¡Monstruo!», gritó alguien. «¿Cuántas familias destruiste?», preguntó otro. La madre, abrazando a los gemelos, miraba al anciano como quien ve abrirse una puerta. «Entonces, ¿no era solo conmigo?», preguntó, con la voz quebrada. Él movió la cabeza, pesado. «No, no fuiste la única, pero podés ser la primera en no callar». El millonario explotó. «Esto es un montaje, ¿no entienden? Yo construí riqueza, di trabajo, moví esta ciudad, y se atreven a condenarme por decisiones personales». Pero su voz ya no encontraba eco. El público, que antes dudaba, ahora se le volvía en contra como un mar enfurecido. Gritos de rabia estallaban. «¡Rico sinvergüenza! ¡No tenés corazón! ¿Dónde está la justicia ahora?». El anciano levantó la voz otra vez. «¿Quieren saber quién es él en realidad? Este hombre no es millonario por mérito.
Es millonario porque siempre encontró a alguien que pagara el precio por él. Siempre dejó a otros con las heridas, mientras él se cubría de lujo. Pero hoy, la cuenta llegó. La multitud vibró como una hinchada en estadio. El millonario intentó avanzar, pero fue detenido no por manos, sino por miradas. Cada mirada era una muralla, cada celular en alto, una sentencia. La madre, ahora fortalecida, lo encaró directamente. Quisiste arrancarme un hijo para salvar tu imagen, pero ahora todos saben, ninguna imagen salva a un hombre sin alma. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Hasta los gemelos, en su regazo, quedaron en calma, como si comprendieran que algo decisivo había pasado. El millonario respiraba agitado, como un animal acorralado. La multitud no lo tocaba, pero lo rodeaba con indignación. El anciano, firme, dio el golpe final. Podés tener dinero, pero ya no tener respeto. Podés tener casas, pero ya no tener refugio. Podés tener poder, pero perdiste lo que ningún poder compra, la dignidad. Y ahora todos aquí son testigos. Un coro de voces se alzó. ¡Vergüenza! ¡Reconoce a tus hijos! ¡Pedí perdón! El millonario sin salida retrocedió hasta chocar con el auto negro que aún lo esperaba con la puerta abierta. El chofer pálido no se atrevía a moverse. Por primera vez, su patrón no parecía dueño de nada, solo de su propia ruina. La madre, todavía entre lágrimas, levantó a los gemelos para que todos los vieran. No necesitan su apellido, no necesitan su fortuna, solo necesitan saber que jamás fueron abandonados por mí, y eso lo prometo delante de todos. Nunca va a pasar. El aplauso que cubrió la plaza no fue tímido, fue un trueno. Gente lloraba, gente gritaba, gente aplaudía como si empujara a esa madre hacia adelante, como si la sostuviera con una fuerza invisible. El millonario subió al auto apresurado, intentando esconderse, pero ya era tarde. Cada cámara, cada mirada, cada palabra dicha quedaría marcada. La imagen perfecta que tanto había cuidado se había hecho pedazos ante todos. El anciano entonces puso la mano en el hombro de la madre. Hoy demostraste que el valor es más fuerte que cualquier lujo. Ellos crecerán sabiendo que su madre enfrentó un imperio y no se cayó. Ella sonrió entre lágrimas y por primera vez no se sintió sola. La vergüenza que antes cargaba sobre sus hombros ahora tenía otro dueño. Y la plaza, testigo de todo, parecía respirar aliviada. No era solo una historia de abandono, era la revelación de una verdad que por fin encontró voz. El coche negro aún esperaba, pero el millonario no podía entrar. La mano estaba en la puerta, pero la plaza entera era un muro de miradas y celulares levantados. Cada cámara encendida era un tribunal, cada aplauso a la madre era una sentencia. Intentó dar un paso, pero la multitud gritó en coro: «¡Reconoce a tus hijos! ¡Cobarde! ¡No escapes ahora!». El eco rebotaba entre los edificios. No había seguridad, no había blindaje que lo salvara. Por primera vez en mucho tiempo no tenía control sobre la historia. La madre, firme a pesar del llanto, levantó a los gemelos ante todos. La imagen era poderosa. Una mujer delgada, con ropa gastada, sosteniendo a dos bebés contra el pecho como trofeos de valentía. No había lujo, pero había fuerza, y esa fuerza movía a la multitud. El anciano, con voz grave, alzó la mano pidiendo silencio. «No pedimos que se lleve a ningún niño. Lo que se pide es justicia. Justicia es reconocer, es asumir, es ayudar sin robar el derecho de una madre. Si todavía le queda un mínimo de vergüenza, que haga lo esencial. Asegurar que estos niños tengan dignidad sin arrancarlos del abrazo de quien los ama». La plaza explotó en aplausos. El millonario arrinconado no tuvo salida. Tragó saliva y finalmente dijo: «Está bien, ayudaré. Pagaré lo que haga falta. Pero no quiero mi nombre en portadas baratas». El anciano replicó, duro: «No se trata de dinero, se trata de humanidad.
Nadie aquí se preocupa por tus revistas. Todos solo quieren ver a un hombre asumir la sangre que lleva. Podés firmar contratos, podés llenar el camino de abogados, pero si no asumís ahora, tu imagen nunca se recuperará. Estás acabado. Las palabras golpearon como martillazos. El millonario se pasó la mano por el rostro, abatido. Los aplausos crecían, y cuanto más crecían, más pequeño se hacía él. El auto, antes símbolo de poder, ahora parecía una celda de huida. Respiró hondo, miró a la madre y dijo en voz baja, casi un susurro: «Yo proveeré ayuda, dinero, cosas, pero no me llevo a nadie, que quede claro». La madre no respondió de inmediato. Las lágrimas corrían, pero no eran de derrota, eran de alivio. Apretó a los gemelos contra su pecho y habló fuerte para que todos escucharan. «No pedí lujo, no pedí mansión, no pedí apellido en portada, solo pedí que mis hijos no pasaran hambre. Si hoy tendrán más que ayer, no es por él, es porque la verdad venció al silencio». El público la aplaudió como si estuviera frente a una heroína. La vergüenza había cambiado de lado. La dignidad, antes pisoteada, ahora florecía ante todos. El millonario entró en el coche, evitando miradas. El chofer cerró la puerta con prisa. El motor rugió, pero no tapó los abucheos que se extendieron por la plaza. Partió, dejando atrás la imagen de un hombre que perdió lo que no se compra, el respeto. El anciano volvió hacia la madre, posando la mano en su hombro. «No necesitabas justicia en tribunales caros. Hoy la justicia se hizo aquí, delante de todos. Y tus hijos crecerán sabiendo que no tuvieron vergüenza, sino orgullo de la madre que los defendió hasta el final». Ella asintió, el rostro cansado pero iluminado por la fuerza que por fin había encontrado. La plaza, testigo de ese enfrentamiento, parecía respirar distinto, como si todos hubieran entendido que la riqueza no se mide en autos, sino en coraje, y en ese instante no era el millonario quien tenía el poder, era ella. La plaza empezaba a dispersarse. Los curiosos guardaban los celulares, algunos aún comentaban en voz alta, otros caminaban en silencio, pensativos con lo que acababan de presenciar. Pero en el centro quedaba la imagen que nadie olvidaría, una madre erguida por su propia valentía, abrazando a sus dos hijos como quien protege su propio corazón. Ella miró a los gemelos. El más pequeño estaba tranquilo, chupándose el dedo como si hubiera ganado una guerra sin darse cuenta. El otro, con los ojos abiertos, parecía curioso con el mundo, como si intuyera que algo importante había sucedido. La madre besó la frente de cada uno, lágrimas corriendo, y murmuró bajito: «Jamás serán olvidados, ni vendidos, ni arrancados de mí. Mientras yo respire, ustedes van a tener a alguien que luche por ustedes». La vendedora del mercado, que aún estaba cerca, se secó los ojos y dijo: «Ellos se van a sentir orgullosos de vos. Algún día, cuando sean grandes, van a entender la batalla que su madre peleó sola, y van a decir: nunca fuimos abandonados». El anciano, firme, se acercó una vez más. «Recordá, no saliste derrotada. Hoy, delante de todos, conquistaste algo más grande que el dinero. Conquistaste respeto, y el respeto no se compra, se construye». Ella sonrió entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba invisible, que su lucha había sido vista, que su amor, incluso en silencio, había encontrado voz. Los gemelos, acunados en su regazo, finalmente se durmieron. El llanto había cesado. Su corazón, aunque todavía herido, latía más liviano, no porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque sabía que nunca más caminaría con la cabeza baja. La vergüenza tenía ahora otro dueño. Mientras se alejaba de la plaza, pasos lentos pero firmes, dejaba atrás no solo una escena, dejaba un antes y un después. Esa mujer ya no era la misma que había llegado suplicando. Era la madre que levantó la voz contra el poder, que enfrentó la burla y la humillación, y que venció con la única arma que poseía.
la verdad. Y en el eco de esa verdad, cada persona que presenció llevaría una lección. La riqueza no define el carácter, el amor no se mide en billetes, y el coraje, incluso en manos frágiles, es capaz de derribar murallas levantadas por el orgullo. Si esta historia te tocó, deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber, ¿qué habrías hecho vos en el lugar de esa madre? No olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada gesto tuyo fortalece para que historias como esta sigan siendo contadas.